Le damos la bienvenida a todos los que nos permiten a través de la tecnología entrar por medio de sus casas, a través de YouTube, Facebook, Instagram y otras líneas masivas de información que nos permiten el día de hoy compartir la palabra de Yahweh. Bienvenidos a la congregación del Señor Jesucristo, la congregación de Yahweh, Aleph y Taf. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, te agradecemos todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y yo te pido, Yahweh, que la palabra del día de hoy fluya, Señor. Fluya y sea sembrada en esos corazones que ya en la semana has estado preparando esa tierra especial para la semilla del día de hoy. Gracias, Padre, porque toda tu palabra es buena para instruir, redarguir y enseñar. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tires al suelo toda palabra que venga de mi corazón. Toda ciencia, toda ideología que venga de mi corazón, en el nombre de Jesús, tíralo al suelo y que solamente tu palabra y solo tu palabra sea dada el día de hoy. Te lo pido todo en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Pues me da mucho gusto saludarles y hemos estado, como hemos tenido la bendición de empezar esta serie de Apocalipsis. Ya llevamos 4 meses, si no me equivoco, de 4 a 5 meses que lo iniciamos, la serie de Apocalipsis, y el Señor nos ha estado llevando, ahora sí que de revelación en revelación, y como dice la palabra de Dios, Apocalipsis, el significado de Apocalipsis es correr el velo o es revelación. Es tan importante que hemos estado viendo todos estos temas para que sepamos y estemos conscientes en qué tiempos estamos viviendo. Siempre les hemos recordado que la profecía, lo que es la revelación, es no para ver el futuro, esto es adivinación y eso el Señor lo condena. La profecía es para ver en qué tiempo estamos viviendo y estar preparados y estar listos para cuando todas estas cosas acontezcan. A mí me da mucho gusto, no sé si ustedes vieron la película de La Máquina del Tiempo, y que dice la persona que voltea cuando está buscando la respuesta de por qué son las cosas, voltea y ve y dice, el futuro es ahora. Esa frase, the future is now, el futuro es ahora. Y hermanos, el futuro es ahora. Todo es increíble. Yo le platicaba a mi esposa, es increíble y me está tocando verlo, vivirlo, qué tan cerca estamos de ver todas las profecías cumplidas. Somos de las pocas generaciones tan bendecidas que nos va a tocar ver muchas de las profecías que se cumplen una tras otra, una tras otra. Esto es súper emocionante porque yo me siento como cuando estábamos en el Antiguo Testamento, que estaban esperando al Mesías. Y todo el mundo estaba esperando al Mesías, pero ahora sí que por falta de estudio y de conocimiento, nunca supieron el tiempo de su visitación. Esto es súper importante porque ahorita quiero empezar con esto. Muchas de las veces que nos hemos topado al estar dando estos temas de profecía, es que la mayoría de las iglesias del día de hoy se están manejando en que no quieren saber, no quieren conocer qué es lo que viene, porque les da miedo, se preocupan o simplemente no les gusta. Es increíble cuando tú empiezas a hablar de Apocalipsis, las personas te dicen, no te metas en esas ondas, no te metas en esas cosas, vamos a hablar del amor de Cristo, que está bien, ese es el evangelio, hablar del amor, pero también el 30% de la palabra de Dios es profecías. Y si no habláramos de profecías, no estaríamos listos. Esto se resume en el mejor ejemplo, nuevamente, del doctor y el paciente. Si una persona va con un paciente, si un paciente va con un doctor, el doctor, tú vas a ir con el doctor exactamente mejor educado, el que mejor esté instruido, y más si te vas a operar.
Si alguien te va a meter cuchillo y va a estar ahora sí que en una operación, tú siempre buscas la mejor elección, el mejor titulado, el que mejor tiene referencias, el doctor que sepa más. ¿No es cierto? Ok. Entonces, en todo esto de profecías, va a llegar el momento en el que el Señor nos va a hacer pasar por situaciones diferentes. Y las personas van a buscar siempre a las personas que están más pegadas a Él. ¿Por qué? Porque dice el Señor que no va a guardar nada. ¿Sí estoy bien centrado? No va a guardar nada ni va a esconder nada a sus hijos, a los que le aman. Pero como en todo en este planeta, todo tiene un precio. Y realmente nos hemos hecho cristianos flojos. Nos hemos hecho cristianos que no oramos, no leemos y sí queremos tener la revelación y que el Señor se mueva a como yo digo. Y ahorita que nos ha permitido el Señor en todos los estudios, tanto en Romanos como en Éxodo, como en esta serie de profecías, hemos aprendido que no es a mi manera, es a la manera de Él. Todo el tiempo Él es el que dice, yo te amo, y en la obediencia está la bendición. Característica del ser humano es que somos desobedientes por naturaleza. El Señor, es bien fácil estar con el Señor, es bien fácil recibir las bendiciones de Dios, simplemente hay que obedecer. Y ahí es lo difícil. Porque en el momento que empezamos a decirle a nuestro cuerpo, a mis intereses, a lo que a mí me gusta, no, es donde empiezan las batallas. Y es donde tratamos de buscar y hacer un Dios a mi manera y a mis comodidades. Y Dios no es así. Yo estoy y el Señor me hizo a mí para adorarlo solamente a Él. Y lo que Él dice, yo no lo cuestiono, yo lo hago. Amén. Y ese es el mensaje que se los quiero pasar el día de hoy, por eso es una introducción. Estamos viendo en el capítulo, ya terminamos, bendito sea Dios, ya terminamos el capítulo 5 de Apocalipsis. El otro sábado estábamos viendo con nuestro pastor Ricardo, estábamos viendo las consecuencias de no obedecer a Dios, de no guardar la tierra, de no descansar la tierra como Yahweh dice. Y dice Dios, yo no me voy a pelear con el hombre. Génesis, mi espíritu no contenderá más con el hombre, porque es cierto, él es polvo. ¿Se entiende? Dios no va a pelear con nosotros. Dios dijo, y si uno no hace, pues no hay bendición. Así de simple. Entonces, en el momento en el que el ser humano no empieza a obedecer a Dios, no empieza a honrarlo como Él es, simplemente se empiezan a cerrar las puertas de nuestra vida. Eso fue el tema que vimos la clase pasada. Vimos la importancia como agnósticos crean o no quieran, cada 7 años le pega a la economía, porque es palabra de Yahweh. Amén. Ok, entonces terminamos el capítulo 5 de Apocalipsis, que vimos la adoración en el cielo. Ya hemos visto lo que es el trono de Dios, hemos visto las iglesias, y vamos a entrar al capítulo número 6 de Apocalipsis. Aquí es bien importante que me pongan atención y que me sigan, porque en el capítulo número 6 de Apocalipsis se van a ver la mayoría de los sellos. Fíjense lo que les estoy diciendo. Todo el Apocalipsis en el capítulo 6 se van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 sellos que se abren en ese mismo capítulo. En el capítulo 6 se abren 6 sellos. Y si se dan cuenta, todos los demás capítulos del Apocalipsis se encargan de hablar del 6º sello y del 7º sello, que es donde se desboca toda lo que es la gran tribulación y la ira de Dios. ¿Van conmigo? ¿Se acuerdan que los sellos en el 6º sello están, en el 6º sello se abre, y en el 7º sello se encuentran las trompetas, y en la última trompeta se encuentran las copas? ¿Van conmigo? Todo se encuentra en el 7º sello.
Ok, estamos viendo que los sellos son un pergamino. En el capítulo 6, vamos a ver que en el capítulo 6 se abre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto abarca el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero todo Apocalipsis, del 6 en adelante, es en estos dos sellos. Se va a abrir el sexto sello y en el séptimo es donde hace hincapié el Señor, Yahshua, Yahweh, y vamos a ver trompetas y vamos a ver copas. ¿Ok? Mi hermano Omar, ¿hasta dónde tengo de espacio? ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Hasta aquí tengo de espacio y de acá. Hasta aquí. Ok. Gracias. Entonces, vayan conmigo porque el tema de hoy, yo hasta le dije a mi esposa, me dijo mi esposa, ¿cómo vas? Y le hice, está muy bonito, pero sí es un vistezote. Si nunca han ido y les voy a dar ahí, después les cobro, a Celaya, a un restaurante italiano, no quiero decir marcas, no nos vayan a cobrar. Hay un corte de carne así, pero así, que se llama Carlos V o inglés, algo así. Pero es Enrique VIII, gracias. Es un corte de carne así, pero así, que cuando lo ves dices, no, sí me lo he hecho. Sí me lo he hecho, y ya cuando vas a la mitad ya dices, se me hizo fácil. Ok, el tema de hoy yo lo estaba haciendo, fue de mucha bendición, pero también yo le pido mucha ayuda de Yahweh, que me permita explicárselos, porque es la base para entender lo que viene a continuación. Amén. Ok. Esto es muy importante para todos mis jovenazos que me están acompañando, porque somos la última generación. Lo que les vamos a enseñar a nuestros hijos lo vamos a vivir nosotros, pero si nosotros no llegamos a estar, el ejemplo que les dimos y la enseñanza y cómo se debe adorar a Dios y la fidelidad de que es adorar al único Dios vivo, aunque nos cueste lo que nos cueste, es lo que se les va a enseñar a nuestros jóvenes, porque tanto nosotros como ellos les va a tocar pasar por todas estas situaciones. Es bien importante que el Señor en este momento está levantando jóvenes, está levantando chavos en una sociedad que vamos a ver que ya está como la de Sodoma y como la de Gomorra. Dice la palabra de Dios, y el tema de hoy se llama así. Entrando al primer sello, y ¿dónde estamos ahora? La palabra de Dios, hemos estado ahorita todo el tiempo estudiando el libro de Apocalipsis. Amén. Pero en profecías, si uno nada más estudia Apocalipsis, tiene el cuadro incompleto. Es como los Legos. Tienes una línea de Legos, pero te van a hacer falta piezas. Esas piezas que hacen falta las vamos a encontrar en Daniel y las vamos a encontrar en Ezequiel y en Isaías. Isaías, Ezequiel y Daniel. Ok, esos Legos son los que van a empezar a unir, y lo que les quiero enseñar el día de hoy es la línea cronológica de la situación y de los sucesos, cómo están aconteciendo. Ok, y en dónde estamos situados el día de hoy, para que ustedes en sus casas lo googleen, lo chequen, lo estudien y ustedes mismos saquen el resultado, en qué tiempos estamos viviendo. El día de hoy en el Apocalipsis, y vamos a empezar a leer Apocalipsis 6. Versículo 1 y 2, para que vean la línea de tiempo. Ok, estamos en la adoración en el cielo, y en ese momento, cuando todos los seres vivientes y los 24 ancianos están, bendito sea el nombre de Yahweh nuestro Dios, y al Cordero, quien es digno, ¿se acuerdan? Que Él es el único digno para abrir el libro de la profecía. En eso estamos en la película, ¿ok? Vamos a ponerle play para que siga avanzando la película y nos empecemos a situar. Después de eso, Jesucristo abre
el primer sello. Cuando vi al Cordero, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Aquí vamos a ver cómo empezamos a estudiar en los 4 seres vivientes que tienen relación con los sellos y que tienen relación con la alabanza a Dios, pero también con los juicios que se desatan sobre la tierra. Amén. ¿Van conmigo? Me voy a ir lo más explicado posible, pero también que quede bien asentado, porque de nada sirve llenarlos de información si ustedes no comprenden. ¿Ok? En el momento en el que Juan está en el cielo, está viendo a nuestro Señor Jesucristo, y desde lejos él está viendo a Yeshua, y el Señor Jesucristo abre el sello, y el que le dice que se acerque no es Jesús, es el primer ser viviente, y el ser viviente le dice: ven y mira. ¿Ok? En ese momento tiene la autorización Juan de acercarse a ver lo que se ha destapado en el primer sello. ¿Ok? En ese momento se acerca Juan y empieza a ver, y lo que ve es un caballo blanco. La identidad del caballo blanco próximamente lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a hacer a profundidad un estudio, pero este caballo blanco es el famoso anticristo. Es el que en el CNN y el History Channel, a mí me sorprende de toda la información que luego sale en el History Channel, y hasta mi esposa me dice: oye, si toda la gente sabe cómo va a llegar, ¿cómo se van a tragar eso? Porque ya saben cómo va a llegar, ¿no? Y entonces es increíble los ciegos que están, es increíble que las personas no sepan ni siquiera a qué se le están hincando. ¿Ok? Entonces, este caballo blanco es el anticristo. Quiero dejar este hincapié porque en la línea histórica estamos viendo las historias de las iglesias, y de repente en Apocalipsis nos estamos saltando ya hasta la línea donde aparece el anticristo. ¿Ok? Pero yo quiero explicarles qué es lo que está sucediendo, y en eso entra el libro de Daniel para situarnos lo que es las 70 semanas de Daniel. ¿Amén? ¿Sí van conmigo? Ok. Los que tengan sus Biblias, por favor, vamos a estudiar el libro de Daniel. Y vamos a empezar a ver que todo el libro de Daniel va en paralelo junto con Apocalipsis del capítulo 6 en adelante. El libro de Daniel es sumamente importante porque el libro de Daniel le dicen el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El libro de Daniel nos va a decir cuáles son los reinos que han sido establecidos y dónde estamos en esta línea de tiempo antes de que aparezca el anticristo. Es lo que quiero darles a entender el día de hoy. En el libro de Daniel vamos a ver que en Daniel fue escrito 600 años antes de Juan el apóstol, de Juan el del Apocalipsis. ¿Ok? Estamos hablando que 600 años antes de que Juan empezara a escribir el Apocalipsis en la isla de Patmos, el profeta Daniel había visto todo lo que el Señor le había revelado y lo que iba a acontecer. La diferencia es, como vamos a estudiar aquí, es que a Daniel se le ordena que selle el libro, mientras tanto que a Juan le dice: no lo selles porque el tiempo está cerca. Vamos a empezar a estudiar los gobiernos, ¿ok? Para que vean cómo está todo exactamente en perfección. En Daniel
En Daniel 2:31, por favor. Deje lo que los ponen. Daniel 2:31. 2:31. Estamos viendo que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, voy a darles un poquito de historia para que no se me pierdan. El pueblo de Israel fue cautivo en Egipto, ¿se acuerdan? Después de que fue cautivo en Egipto, fueron liberados y por no guardar el mandamiento, vuelven a caer en cautividad. ¿Por quiénes? Por los babilónicos. ¿Van conmigo? Por el imperio babilónico. Aquí es bien importante, y caminen conmigo, aquí es bien importante que vean cómo desde Babilonia el Señor, por amor a Daniel, le presenta todo lo que va a acontecer hasta el fin de este siglo. ¿Ok? Vamos a ver que el rey tuvo una visión en el cual, si gustan leerlo, es Daniel 2:31, lo vamos a leer. El que lo tenga me dice amén. Amén. Y lo puedes pasar el micrófono para que lo lean. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Síguele. Todo lo vas a leer todo. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ok, aquí estamos viendo el rey Nabucodonosor. ¿Está bien? Tuvo un sueño en el cual se le presentaba esta imagen de él en el sueño, que era, no sé si la tengas la imagen, Ramón, te la pedí. La imagen, la estatua de la imagen, la sitúa en sueños, y esta imagen va a ver una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, un vientre, el mío es muy grande, un vientre de bronce, y unos muslos y una falda hasta las piernas de acero. Esto fue lo que el rey Nabucodonosor sueña, y le mandas decirle a todos, ¿sí? ¿Estoy bien? Hierro. Entonces el rey sueña esto y le manda decir a los hechiceros que le expliquen el significado de este sueño. Para no hacerles el cuento largo, nadie pudo contestarle el significado. Iban a matar a los hechiceros, y en eso se acuerdan de Daniel y le dicen, ¿sabes qué? Daniel es temeroso de Dios. Se acerca a Daniel y le dice, solamente Yahweh es el que discierne sueños y el mismo que los contesta. Daniel se pone en oración, se pone en ayuno, y el Señor le presenta la revelación del sueño. No me la quites, por favor. Del sueño, ¿qué significa? El rey Nabucodonosor sueña los imperios que van a pasar hasta el día de hoy. Si ustedes en la historia, si ustedes lo quieren googlear, van a ver que el imperio babilónico es del 600 antes de Cristo al 537 antes de Cristo. Es la cabeza de oro que estaba con Daniel y el rey Nabucodonosor. Esta es Babilonia. ¿Van conmigo? Ok. Después de Babilonia sigue el imperio persa, los medos y los persas. Los medos y los persas, ahí pónmele pausa, por favor. Se presentan con dos brazos porque son dos gobiernos. Son los medos y son los persas, que representan la fuerza, y también empiezan a ver cómo los metales vienen en decadencia. Cómo vienen en decadencia los metales. Para todas las personas que piensan que el ser humano es evolutivo, lo estamos viendo que la palabra de Dios nos dice que el ser humano no evoluciona. El ser humano va para atrás. El ser humano va en decadencia. Y nos empieza a presentar lo que viene siendo empieza a presentarnos lo que viene siendo
las decadencias del ser humano y también los gobiernos y las sociedades. Vemos que el gobierno de Babilonia es oro, después decae el metal en plata y así sigue decayendo los metales, ¿ok? Esa es la explicación rápida de la decadencia de los metales. Ahora vámonos con los imperios. El pecho representa a los imperios medos persas. Después, si vieron la película de 300, ¿se acuerdan? Se van a ver, van a ver que empiezan a pelear ¿con quiénes? Con los persas. Y llega un momento en el que se hace una unión de griegos y derrotan a Darío y a los persas. ¿Van conmigo? Y desde antes, quiero que vean la exactitud de Daniel, de Dios, porque desde Daniel no sabían qué imperios, el sueño les está dando desde la cabeza, que es el oro. ¿Quién te apuesta a ti el que te diga qué va a pasar el día de mañana? Aquí Dios le puso cómo iban a ser los gobiernos, cómo se iban a dividir, cómo iban a estar y qué es lo que iba a pasar. Todo el cuerpo el Señor les dio la forma, ¿para qué? Para que vieran que son dos naciones fuertes y son dos naciones que iban a controlar a Babilonia. Después vienen los griegos y los griegos iban a quitarle la fuerza a los persas, y Grecia se representa con el vientre porque Grecia era una sociedad que le gustaba todo lo que es carnal, todo lo que es la carne, todo lo que son los deseos sexuales. Por eso se representa con el vientre, por el gusto. Y después de Grecia viene el Imperio Romano, que viene siendo las piernas de hierro. Estas piernas de hierro es súper importante porque este es el Imperio Romano. El Imperio Romano, si le sigues poniendo, nunca termina. El Imperio Romano sigue, ponle play, sigue, ahí ponle pausa, hasta los pies de hierro. Y es aquí súper importante porque en la historia de nosotros, yo sé que es mucho, a veces es mucha información, pero en la historia nuestra, y es lo que quiero decirles, nosotros nos encontramos en los pies. La historia del planeta, la historia de la vida de cuestiones de la sociedad humana está ahorita a nivel de los pies. Los dedos de los pies representan 10 naciones. Pónmele play, viene la unión con el barro. Ahí está. Ahí déjale. Los dedos de los pies representan 10 naciones. ¿Por qué el barro y el acero no se hacen aleación? ¿Ok? No se pueden juntar. O sea, aquí te está hablando que el gobierno y las asociaciones que vienen son externas, no son tan internas, no son fidedignas, se pueden romper en cualquier momento. No sé si quede de acuerdo, quede totalmente de acuerdo. En este tiempo saqué la estatua de Nabucodonosor, después la vamos a estudiar más adelante, más a fondo, para que vean la línea de tiempo que nos encontramos y entiendan el apocalipsis del primer sello. ¿En qué tiempo nos estamos manejando? El tema de hoy es para que comprendan eso, los tiempos y en dónde estamos parados históricamente y cronológicamente. ¿Ok? Nosotros estamos en los pies y el anticristo sale de una unión de estos dedos. Tiene que salir el anticristo porque ahorita hay muchos temas y si se meten a googlearlo de que el anticristo es Barack Obama, no es cierto. El anticristo es el rey Felipe, no es cierto. No se puede saber la identidad del anticristo hasta que se dé una unión entre 5 naciones europeas y 5 naciones árabes o del Medio Oriente, que representan el barro y el hierro. ¿Van conmigo? De esta unión, cuando ustedes vean que hay una unión de 10 países árabes y Europa que se tratan de negociar gas, petróleo, para darle una sostenibilidad a la economía mundial, aguas, porque de ahí se cumple el primer sello. ¿Van conmigo? De ahí aparece
el caballo blanco. De esa unión de 10 países, cuando firman tratados económicos para darle sustentabilidad a la economía mundial, de ahí hace la aparición el caballo blanco, que es el anticristo. Después el anticristo le va a dar un otro segundo pacto, que es el que todos conocen, que es el pacto de paz entre árabes y judíos, que es donde empieza a llamar la atención. ¿Ok? Ahorita no vamos a entrar ahí para que vean lo que viene siendo, desde dónde empieza en el Apocalipsis el sexto sello. En qué momento de la historia aparece el anticristo y en ese momento se cumple el sexto sello. Y de ahí empieza a ocurrir todo cronológicamente. ¿Van conmigo? Ok. Es la espada de Nabucodonosor. Y acuérdense que es el imperio babilónico, el imperio persa, el estómago es el imperio griego, y después viene el imperio romano, y después vienen lo que es ahorita nuestros tiempos, que son las 10 naciones, que todo el tiempo es hacia Israel. Quiero que quede de acuerdo, ¿ok? Quede claro. Todo el tiempo en la palabra de Dios, Dios eligió a un pueblo para mostrarse ante el mundo, y ese pueblo es Israel. A través de nuestro pueblo Israel, nuestros hermanos en espíritu, en la fe, a través de ese pueblo es como se le presenta al mundo que solamente hay un Dios, cómo se le debe de adorar a ese Dios. Se presentan las fiestas de Dios, y es cuando el Señor nos dice: a mí me gusta que me adoren tales días. El mejor ejemplo, hoy sábado. Pero todas las demás personas siguen con el camino de lo que es la masa. Nosotros estamos para decirle a las personas cómo adoren a Dios, cómo a Dios le agrada que le adoren, y para pasarles esa información a los demás. Somos ese pueblo escogido por Dios, que nosotros tenemos que ser la luz en todas las áreas que el Señor nos ponga para iluminar. Amén. Amén. ¿Cómo van? ¿Bien? Ok. Entonces, en la línea cronológica ya vimos que Daniel nos muestra los imperios y dónde entramos en el sexto sello. ¿Ok? Entonces, aquí viene un tema que es sumamente importante, y si traen lápices y si traen cuadernos, apúntenlo por favor. Aquí el profeta Daniel empieza a estudiar la palabra de Dios y se da cuenta que el tiempo se estaba acercando exactamente de que se cumpliera todas las profecías con Israel. Lo ve con el profeta Ezequiel y Nehemías, si no me equivoco, y empieza a buscarlo y empieza a ver que el tiempo se acerca. Daniel se pone en ayuno 3 semanas y le está pidiendo a Yahweh que le dé la revelación. Y aprendan esto porque lo van a escuchar en muchos temas de profecía, de la revelación de las 70 semanas de Daniel. Esto es bien importante, las 70 semanas de Daniel, y lo vamos a ver en Daniel, los que traigan su Biblia, Daniel 9, del 24 al 27. Esto es bien importante. Quiero que quede claro, ya vimos cómo están los gobiernos, en qué línea estamos, pero también quiero que se quede bien claro dónde entramos, dónde entra la tribulación, la gran tribulación, la ira de Dios, para que empecemos en línea cronológica a manejarnos y saber de qué nos están hablando. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Ok. Dice... ¿Ya lo tienen? El que lo tenga lo lee, por favor. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. ¿Ok? 24 nada más. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, fíjense lo que está diciendo aquí,
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia imperdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Mis queridos hermanos, esta profecía aún no se ha cumplido. Esta profecía se ha cumplido en parte porque todavía tenemos visión, todavía tenemos lo que viene siendo profecía, todavía estamos viendo que no hay justicia perdurable, estamos viendo que no se ha puesto fin al pecado y estamos viendo que no se ha expiado la iniquidad. Esto empezó, y quede bien claro, que el pueblo de Israel, las 70 semanas de Daniel en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tiene semanas de días, 7 días, tiene semanas de meses y tiene semanas de años. Si lo quieren ver y lo investiguen en su casa, lo pueden encontrar semanas de años en Génesis 29:27, Éxodo 32:10 y Levítico 12:28. Ahí les podrá dar un mejor ejemplo de lo que son semanas de años. Aquí la palabra semanas es Shabuas, que significa años. Entonces, si leemos como debe ser, dice 70 veces 7. Dice 77 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Esta profecía, en términos, para que se cumpla esta profecía, tienen que pasar 490 años. Y esta profecía, fíjense, empezó a cumplirse y a caminar desde que Israel decidieron levantar Jerusalén en febrero del 404 antes de Cristo. Lo pueden encontrar en Nehemías 2. En el 404 antes de Cristo empieza a contar las 70 semanas de Daniel. Cronológicamente ustedes ven que se están cumpliendo, para que se cumplan los 490 años de las 70 semanas de Daniel. Empieza desde que Jerusalén es fundado hasta que Jesucristo entra en el domingo de Ramos. ¿Van conmigo? Desde que Jerusalén se funda en el 404 hasta que Jesucristo entra a Jerusalén en el domingo de Ramos, pasan 483 años. Son exactitos, señores ateos, chéquenlo. Son exactitos. ¿Van conmigo? Ahí se empieza a cumplir la profecía, pero de repente entra una pausa con el pueblo de Israel. Y yo les pregunto, ¿cuántos faltan para que de 490 a 483, cuántos faltan para que se cumplan? 7 años. ¿Qué les pasó a esos 7 años? Esos 7 años, fíjense, por eso es bien importante, ahorita no se me duerman, y si lo pueden apuntar, apúntenlo. Esos 7 años que quedan pendientes en el momento que Jesucristo es crucificado y el pueblo de Israel le dice, no quiere reconocer al Mesías, para Dios pone una pausa en el reloj de Israel para que se cumplan las profecías y le da oportunidad a la iglesia que crezca. Amén. En esa oportunidad han pasado 2000 años. Ok, van conmigo. No se me pierdan porque son muchos números. Han pasado 2000 años. Cuando vimos los gobiernos, vemos que cuando se abra el primer sello, en ese momento empieza la 7ª semana de Daniel. ¿Van conmigo? Ha sido lo más claro posible porque de ahí empezamos a comenzar. Esos 7 años que quedaron pendientes para que se cumpliera la profecía, empiezan y vuelven a arrancar en el momento en el que el primer sello es liberado. En ese momento vuelve a correr el cronómetro
y empiezan a pasar 7 años para que se cumpla esa profecía. ¿Ok? En esos 7 años hemos platicado que está dividido en 3 partes, que son 7 años, que son de 3 años y medio, que son tribulación. Después los otros 3 años y medio se dividen en 2, que es gran tribulación, no nos marca el tiempo de cuánto dura la gran tribulación, y después es la ira de Yahweh. ¿Van conmigo? De 7 años lo dividimos en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. Ok. Exactamente aquí cuando lo están explicando. 3 años y medio y 3 años y medio, que es tribulación. Y después de los 3 años y medio empieza la gran tribulación. No nos dice el tiempo que dura la gran tribulación. Y después viene automáticamente la ira de Dios. ¿Van conmigo? Cuando el anticristo se presente y empiece a firmar pactos y lo empecemos a reconocer, en ese momento ustedes saben que empezó la tribulación. ¿Ok? Amén. Amén. Los veo que les está saliendo humo en las cabezas. Ok. En ese momento se empieza a cumplir y se tiene que cumplir los 7 años y medio para que se cumpla la profecía y exactamente el Santo de los Santos venga y nos unja. Nosotros vamos a ver que en Apocalipsis, vamos a empezar a leerlo y vamos a ver que en Apocalipsis 6 y de Apocalipsis 7 nos toca pasar por sellos. Del primer sello al 6º sello nos toca pasar por eso. Porque después vemos en Apocalipsis 7 que aparece la gran multitud en el cielo y eso es el rapto. Estamos hablando y ahorita también vamos a verlo aquí en Daniel, no pierdan Daniel. ¿Lo puedes seguir leyendo, mamá? Vamos a leerlo desde el 25. ¿Sabe pues y entiende? Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 62 semanas más, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. Listo, síguele. ¿Y después de las 72 semanas? Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. ¿Listo? ¿Y sigue? Aquí nos está hablando todo lo que ya les expliqué en castellano. Nos está hablando de cuándo inició, desde la construida de Jerusalén, cuándo terminó, cuando mataron al Mesías, y cuándo vuelve a iniciar, cuando aparece el anticristo. Ahora fíjense cómo va a actuar el anticristo, y en este mismo capítulo nos marca la tribulación y nos marca el inicio de la gran tribulación. Este es el inicio de la gran tribulación. Daniel 27. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¿Les está quedando claro? Esta es la línea cronológica como empieza a correr. Cuando empecemos a estudiar Apocalipsis y los sellos, saben que todos los sellos están corriendo en la 7ª semana de Daniel. Cuando el anticristo empiece a hacer los pactos que les acabo de comentar, tanto económicamente como de paz, Israel va a caer seducido por él. Va a decir, este es el Mesías que estábamos esperando. En ese tiempo ya está construido el 3er templo de Jerusalén. Si se dan cuenta, él les autoriza que sigan dando sacrificios. El pueblo de Israel sigue levantando sacrificios, sigue matando al borreguito. En ese momento no les permite mantener el sacrificio continuo.
entra el anticristo y hace la abominación desoladora. En ese momento el anticristo pone un puerco, lo mata delante de los judíos, que eso es blasfemia, y él se sienta en el trono de Yahweh y se proclama que él es Dios. En ese momento Jerusalén dice: oh my God, we have troubles, tenemos problemas, porque se dan cuenta que es el hijo de perdición. Y es cuando empieza la gran tribulación y la ira de Elohim. ¿Ok? Todo esto sirvió como línea cronológica, porque vamos a estar estudiando Apocalipsis, primer sello. Ya saben que el caballo blanco simboliza el anticristo. Segundo sello es guerra. Tercer sello, hambre. Todo eso ocurre en las 7 años que empiezan. ¿Van conmigo? Ahora, la pregunta del tema es: ¿dónde estamos nosotros ahora? ¿Ok? Y la palabra de Dios nos contesta. Mateo 24, 3. Como todos nos lo acercamos a Yeshua y le decimos: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y para todos los que tienen la bendición de la tecnología y saben buscar lo que tienen que buscar, pueden ver y pueden analizar todo lo como se está presentando en estos tiempos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Yeshua, los discípulos se acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Yeshua les dijo: miren, que nadie los engañe. Porque vendrán en mi nombre muchos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí hago una pausa. ¿Cuántos Cristos hay ahorita? Si no lo saben, vean las noticias. Hay uno en Guatemala. Hay otro que anda fumando opio ahí por Belice. Hay uno en Rusia. O sea, todos que son cristos y que ya están aplicando el milenio, y mucha gente está con ellos. Más aparte, todos cómo se está manejando el evangelio, ya no están adorando a Yahweh, están siguiendo personas, cuando Jesucristo ya vino. Y ahorita, como nos toca ver a nuestro Señor Jesucristo como el león, ya no como cordero. Yo en este momento de que es de misericordia y de paciencia, le doy gracias a Dios porque ha sido paciente conmigo y misericordioso conmigo. Yo abrazo el sacrificio de ese cordero, pero ahorita con el conocimiento que el Señor nos está dando, me dice: santifícate, porque vengo pronto. Amén. Ok. Fíjense las señales. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que nadie se os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. El ser humano siempre ha tenido guerras desde la historia del ser humano. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, en todo el lapso nunca habíamos estado tan amenazados en guerras como en estos últimos 10 años. Desde 1989, cuando cayó la Guerra Fría en la perestroika, con Gorbachev, gracias, que se presentó ante el Papa y le dijo: el comunismo ha fracasado. En ese momento Rusia no había aparecido nunca más en el mapa. ¿Se acuerdan? Rusia se divide, se destruye, cambia su bandera, la famosa bandera roja, la vimos en Rocky. Se destruye esa bandera y se convierten en diferentes países. Y de ahí Rusia no había dado guerra. Curiosamente empiezan a salir en estos tiempos, empieza a salir Irak, Irán, y empiezan a pelearse con Estados Unidos por petróleo. ¿Ok? Pero también curiosamente, y eso es lo que quiero que vean, toda la economía está cayendo.
Ustedes búsquenlo en las noticias, búsquenlo en CNN, búsquenlo en Fox News, búsquenlo en todas las noticias, y esto es para que se enteren. Todos los países, todos los millonarios, un ejemplo, Alemania le está pidiendo a Estados Unidos que le regrese su oro. Rusia le está pidiendo a Estados Unidos que le regrese su oro. China le está diciendo a Estados Unidos que quiere su oro. Lo pueden checar en CNN. Es decir, los países están sacando su oro de Estados Unidos. La gente que está con más dinero se está saliendo de vivir de Estados Unidos. El último que se acaba de salir de vivir fue James Cameron, el de las películas, el de Titanic. Ya no está viviendo en Estados Unidos. Él se fue porque los poderosos les están diciendo a las gentes que tienen poder: sálganse de Estados Unidos. Estados Unidos no les dice a la gente, mucho menos México, que estamos a punto de tener un colapso económico fuertísimo. Lo están midiendo para próximamente agosto de este año o principios del otro. Un colapso tan fuerte que va a permitir, y escuchen el nombre, yo no lo estoy diciendo, chéquenlo en las noticias, que empiece un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. Es decir, que todos los países empiecen a manejar en una sola economía, con una sola estabilidad. Es tan fuerte porque yo le explicaba hoy a mi esposa que Grecia se está llevando entre las patas a todo el mundo. Europa salió y las naciones europeas salieron en ayuda de los griegos porque están en bancarrota no sé cuántas veces, y le dicen: te prestamos dinero, pero vas a ser como de nosotros. Yo no sé ahí cómo estuvo el business. El chiste es que los países que están ayudando a Grecia no están soportando la caída de Grecia. Es como el ahogado se está llevando al salvavidas, y se está llevando a todo el globo a una caída económica fuerte. Ustedes lo empiezan a ver que cuando empiezan a variar las cosas en la bolsa de valores, automáticamente el dólar es afectado. Nosotros en este mes, 2 meses, el dólar de estar a 15 se subió a 17 pesos. Lo acaban de ver en un mes, y nos lo están maquillando con lo del Chapo. Fíjense cómo nos lo están maquillando con el Chapo, y nos lo están maquillando con la del IMSS y del DIF, para que toda la gente se empiece a ir, no, que el IMSS y el DIF, y no saben el ISSSTE, gracias, con lo del ISSSTE y del IMSS, que los están privatizando. ¿Por qué privatizan todo esto? Porque se están preparando para un colapso. Fíjense lo que está haciendo nuestros políticos, nuestro país. Se están preparando para un colapso. Pero mientras a la gente les des Laura en América 3 veces Sofía, no dicen nada. ¿Ok? Fíjense cómo se está manejando. ¿Para que qué? Para que entre, todo se está organizando perfectamente para que haya una sola moneda, un solo gobierno. Todo ante nuestros ojos está acomodándose como la Biblia lo dijo 2600 años. Si algo es fiel es la palabra de Yahweh. Hay una cosa que nos tiene que tener en nuestra vida, y es: somos justos por Él. La justificación, fíjense, es externa. Dios nos ve justos por Yeshua, pero la santificación es interna. El Señor nos impone el deseo de santificarnos, pero quien decide santificarse día a día es cada uno de ustedes. Cada uno es el que dice: yo quiero estar más tiempo contigo, yo quiero escuchar latir tu corazón, yo quiero que me digas que me amas. Eso se llama santificación. Yo le voy a llamar pecado a lo que tú le llamas pecado. ¿Qué tiempos estamos ahorita? El Señor Jesucristo le dice que son principios de dolores, y yo creo que estamos un poquito más adelantito del parto.
Lo vamos a ver, que estamos viendo, fíjense. Y todo esto será principio de dolores, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, lo del ébola, habrá hambres, vean África, y terremotos, vean el mundo. Vean el mundo. Históricamente, yo le digo a mi esposa, nunca hemos estado tan cerca de que todo empiece a cumplirse así, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Por primera vez, nuestro pueblo Israel, nuestros hermanos en la fe, están solos. Estados Unidos, desde que hizo el trato con Irán e Irak, de lo de las bombas nucleares y del proyecto nuclear, dejaron a Israel solo. Ahorita están presionando a Israel que divida Jerusalén en un estado palestino y uno judío. Lo están obligando, y gracias a Dios por la vida del Netanyahu, que hasta el día de hoy, mi respeto, dice: yo no lo voy a dividir porque ellos nos quieren matar. Todo el proyecto militar, y yo se lo decía a mi esposa, es como decirle al cártel del Golfo: compren rifles, pero poquitos, no se manden. Es lo que le están diciendo. Israel le dice: nos van a matar, nos van a atacar. La historia nos demuestra que siempre nos están agrediendo, nos van a matar, y tú les permites que se empiecen a comprar armamento nuclear. Ese es ejemplo. Compren rifles, pero poquitos, no se manden. A esa gente se le mete a la cárcel o se le elimina. No hay otra opción. No sé si se entienda. Y eso es lo que los gobiernos están permitiendo. Todo se está moviendo. Ustedes dense cuenta, Rusia, ahorita estamos nuevamente en una guerra fría. Rusia se levantó de la nada como ese oso perestroiano dormido y empezó a conquistar, y ante las todos como una fiera se para y les dice: ¿quién me dice algo? Está conquistando, está avanzando Chechenia, se empieza a caminar, la ONU no dice nada y Rusia se queda: ¿quién me va a decir algo? Irak le dice: sígueme dando. Irak e Irán le siguen pidiendo a Rusia: dame gas y te damos petróleo. Le dice Rusia: ok, y le dice: ¿cómo me vas a pagar el petróleo? Te lo voy a dar en armamento. Y están comprando misiles tierra-aire para atacar a Israel. Todo se está organizando porque están sobre Israel. Y a eso agréguenle el movimiento ISIS, que ya ahorita ya no es un movimiento, lo están manejando por la forma de asesinar y de actuar como un culto satánico. Pero eso es otra historia. Fíjense en los tiempos que estamos viviendo. Fíjense en los tiempos que estamos viviendo. En terremotos, por amor de Dios, investiguen. Están esperando, yo les dije hace 2 sábados, que toda la franja del Pacífico está en amarillo. Está en amarillo, esperando un megaterremoto. Por eso el volcán de Colima y el Popocatépetl están echando humarolas, porque hay mucha presión en la placa del Pacífico. Eso agréguenle un megavolcán que está saliendo de las costas de Japón, que están esperando un tsunami. Y eso, fíjense los tiempos, no es de que meter miedo, es lo que están viviendo el día de hoy. Este año es el más caliente registrado desde 1809. Simplemente en golpes de calor, Japón, China, en golpes de calor, México. La tierra, dice la palabra de Dios, que ya está diciendo: ya basta. Y lo peor
y lo peor, y con esto termino. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Daniel 8:23. ¿Me puedes poner Daniel 8:23, por favor? O el que lo tenga me dice amén. El que lo tenga. ¿Listos? Aquí la palabra de Dios, por tiempo me están diciendo, aquí la palabra de Dios dice, todo esto acontecerá hasta que las naciones lleguen al colmo. ¿Cuándo es cuando la palabra de Dios, o vamos a poner un nivel que te diga la palabra de Dios, hasta dónde una persona puede estar pecando, hasta que llegue y que te diga Dios, ya es el colmo? ¿Hasta cuándo? Cuando empieza a cambiar tu moralidad. Cuando el pecado empieza a ser tanto pecado que tu manera de pensar ya no es la manera que Dios te hizo desde el principio, y empiezas a ver al hermano de lentes guapo, ya tu moralidad está en decadencia. Ya cuando a lo malo le dices bueno, es cuando el Señor dice, esto es el colmo. Y estamos viendo que Estados Unidos y México y otros países están aprobando lo que en la Biblia dice que es pecado. Nuestro gobierno está aprobando el que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, y nos están diciendo a nosotros, no les digan que es pecado. Y dispénsenme, mis hermanos, pero es pecado. No sé qué le va a pasar a mi país. Yo le pido a Dios misericordia, pero por lo que está escrito dice Dios que se aleja cuando la inmoralidad y el pecado sobrepasan y solamente quedan a expensas del juicio de Yahweh. Yahweh juzgó a Sodoma y Gomorra cuando era el colmo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y quién sabe cuánta depravación más. Dios juzgó a toda la generación de Noé porque estaban igual. Vean nuestro país, vean en los tiempos que estamos viviendo. La gente solamente está buscando, y vean en los tiempos, amadores de sí mismos. Yo me quiero, los demás no me importan. Ámame a mí y después, una vez que yo me quiera, ya te puedo amar a ti. Eso no es bíblico. El Señor ya viene. La tierra ya está gritando, ya ven. Nosotros, yo en particular, yo digo, ya ven. Ya ven. Porque mi país, mi nación, cuánta sangre inocente no está tirando. Y la sangre bíblicamente está pidiendo justicia. Añádenle lo del sexo. Después no digan que el Señor no avisó. El Señor es misericordioso. Nuestro Dios es hermoso. Pero siempre nos queremos pasar de listos. Dios es amor, pero Dios también es justo. Y Él es santo, santo, santo. El tema de hoy se llamó ¿en dónde estamos? Ustedes tomen los datos como el doctor, lleguen con el Señor Jesucristo, y tanto en la vida espiritual como en lo material digan, tengo temperatura, tengo dolor de estómago, tengo moco y estoy estornudando. Esos son síntomas. Y el doctor te va a decir, mi amigo, usted tiene gripa. Les estoy dando los síntomas que está mostrando el mundo,
la sociedad y el ser humano como ente responsable. Y Dios nos está diciendo, es tiempo. Ya me pasé 2000 años diciéndole como a Noé, el juicio viene. Y nuestra labor, los que están en las escuelas, los que están en los trabajos, es decirle, el juicio viene. Nuestras vidas tienen que estar preparadas para encontrarnos con Jehová, nuestro Dios. Analicen sus vidas, analicen las vidas de sus hijos, y aunque se enojen sus hijos, rescátenlos de las llamas del infierno. No saben qué tan cerca estamos de ver a Elohim. Y si eso no mueve sus corazones, mis hermanos, pónganse de rodillas, porque es algo preocupante. Si alguno no ha entregado su vida, en este momento lo pueden hacer con una oración bien fácil. El Señor Jesucristo es la salvación, Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice, vengan a mí todos los que estén cansados, que yo les haré descansar. Lo primero que tienen que hacer es reconocer que son pecadores. Y desde tu casa, desde tu trabajo, haz esta oración. Señor Jesucristo, toda mi vida he caminado siendo yo el Dios de mi propia vida. Yo he decidido lo que está bien y lo que está mal cuando tú eres Dios. Yo me arrepiento, Señor Jesús, por todo lo que he caminado en mi ignorancia, pero hoy yo sé que hay una paga del pecado, y esa paga del pecado es la muerte. Mas Cristo dio su vida por nosotros. Siendo aún pecadores nosotros, Él murió por nosotros. Yo te acepto en el nombre de Jesucristo como mi único dueño, Señor y Salvador. Me arrepiento de mi vida pasada y te pido que entres a mi corazón y seas tú el Dios de mi vida. Hazme una nueva criatura y ayúdame a caminar y ayúdame a ser un luz en un mundo tan pecaminoso. Yo te recibo como mi único y mi suficiente Salvador, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Para todos aquellos que recibieron al Señor, tu vida tiene que reflejar un cambio. No por obras para que nadie se gloríe, sino es porque Jesucristo vive en nosotros. ¿Cómo dices que cambies? Dice el Señor Jesucristo, si me amas, obedeces mis mandamientos. Yo te recomiendo que leas tu Biblia, te recomiendo que leas Juan, el primer capítulo de Juan, lo empieces a leer todo el libro de Juan y y empieces a leer un proverbio al día. Y que no tengas tus tiempos de oración y que el Señor cambie tu vida como ha cambiado la de todos nosotros. Los saludamos y les agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Audio Jungle.